Muy buenas noches, amados amigos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión para disertar sobre el tema Dios está libertando su pueblo. Dios está libertando a su pueblo. Tenemos en la historia bíblica otras ocasiones donde Dios libertó a su pueblo. Y para este tiempo final, Él ha prometido libertar a su pueblo conforme a sus promesas. Dice el apóstol San Pablo, escribiendo en la carta a los Romanos en el capítulo 8 y verso 18 en adelante: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con las glorias venideras que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Dios está libertando a sus hijos. Pueden tomar asiento. Para comprender esta liberación que Él llevará a cabo en este tiempo final, la cual es paralela al éxodo que Él llevó a cabo con el pueblo hebreo cuando los libertó del cautiverio allá en Egipto, tenemos nosotros que ver y comprender lo que aconteció cientos de años o miles de años atrás. Dios le había revelado a su siervo Abraham que su simiente sería cautiva y esclavizada en una tierra ajena, pero a los 400 años, en la cuarta generación, Dios los libertaría con mano poderosa. El pueblo hebreo llegó a la tierra de Egipto cuando ellos, luego de haber vendido a su hermano José, José llegó a la tierra de Egipto y allí Dios lo prosperó grandemente y llegó a ser el segundo en el reino del faraón. Y nada se hacía en el reino del faraón si no era por palabra de José. Así es que José vino a ser el administrador del reino del faraón. Y hubo un tiempo en que hubo hambre sobre toda la tierra y José había almacenado alimento en Egipto, y aún el pueblo hebreo sintió el azote del hambre y vino a Egipto a buscar alimento. No conocían ellos a José, pero sabían que había un príncipe allí, el segundo en el reino, el cual tenía alimento almacenado y era el único que podía darle alimento a los seres humanos en aquel tiempo, venderle alimento. Y ellos llegaron hasta Egipto y no sabían que aquel hombre, el segundo en el reino del faraón, un reino gentil, era su propio hermano, pues tenía un nuevo nombre que el faraón le había colocado. Por lo tanto, ellos, los hermanos de José, llegaron a Egipto buscando alimento
y encontraron allí alimento, encontraron un hombre que tenía alimento y no sabían que era su hermano. Pero luego él se reveló a ellos, les dio a conocer quién él era, y entonces ellos recibieron a su hermano y su hermano los recibió a ellos y su hermano les pidió que se fueran a vivir a Egipto, en una tierra que él les ofrecía para que allí pudieran ser alimentados y vivir en paz. Pero luego que murió el faraón que amaba a José y murió José, luego ese lugar se convirtió en un lugar de esclavitud para el pueblo hebreo y estuvieron allí cautivos por muchos años. Pero cuando se cumplió el tiempo que Dios le había prometido a Abraham, Dios envió en la tierra de Gosén, en medio de los hebreos, un niño en medio de la familia de Leví, el cual nació y luego se crió allá en la casa del faraón. Pero las personas no sabían que aquel era un hebreo que Dios había colocado allí en medio del pueblo y del reino gentil del faraón, con un propósito divino, con el propósito divino de utilizarlo para la liberación del pueblo hebreo. Moisés pudo haber sido el faraón próximo, pero él prefirió sufrir con el pueblo hebreo, sus hermanos, que gozar de aquellas comodidades y de aquellos privilegios que el reino del faraón le ofrecía. Así es que cuando ya estaba grande y pudo hacer su decisión, se decidió por el programa de Dios para aquel tiempo. Luego estuvo 40 años pastoreando las ovejas de su suegro cuando huyó del reino del faraón, y allá en medio del campo vio en la montaña del Sinaí una luz, un fuego en un arbusto. En ese lugar él fue, y cuando se acercó escuchó la voz de Dios, la voz del ángel del Señor, que lo llamó por su nombre y le dijo: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es, por causa del que estaba allí, el santo de los santos. Y allí le dijo: he descendido porque he escuchado el clamor de mi pueblo Israel, y he descendido para libertar a mi pueblo Israel, conforme a las promesas que le había hecho a Abraham. Y le dijo: ve, por tanto, yo te envío para que saques a mi pueblo Israel de Egipto. ¿Y por qué, si Dios había descendido para libertar al pueblo hebreo de la esclavitud, luego envió a Moisés? Porque Dios no puede hacer nada sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas, y luego envíe a un profeta para Dios utilizar a ese hombre y así llevar a cabo la obra que Él ha prometido para ese tiempo. Esa es la forma de Dios hacer las cosas, esa es la forma en que Dios lleva a cabo su programa. Por eso usted encuentra que la Biblia es la palabra de Dios, pero ha llegado a los seres humanos a través de los profetas que Dios ha enviado. Y usted encuentra las maravillosas historias bíblicas que Dios se ha manifestado en este planeta Tierra en medio de los seres humanos, y que ha utilizado seres humanos de medio del pueblo para Él llevar a cabo su obra. Así es que esta liberación que le había prometido a su siervo Abraham, Él la llevaría a cabo por medio de un profeta. Y cuando se llegó el tiempo para esa liberación, allí estaba Moisés, lo envió, lo había preparado por 40 años en el desierto, allá pastoreando ovejas, y ya estaba preparado, lo envió y colocó su palabra, el mensaje correspondiente para aquel tiempo, lo colocó en la boca de Moisés. Porque
Dios, para llevar a cabo su obra, para cada edad o para cada dispensación, la lleva a cabo colocando su palabra en la boca de un hombre, y ese hombre, hablando esa palabra, siendo una palabra creadora, creará la obra divina que Él ha prometido llevar a cabo para ese tiempo. Vean ustedes que la palabra que Dios puso en la boca de Moisés, cuando Moisés habló esa palabra, habló ese mensaje, creó el éxodo en donde salió todo el pueblo hebreo. Creó las bendiciones divinas para el pueblo hebreo, y también trajo los juicios, las maldiciones, las plagas que cayeron sobre Egipto y destruyó aquel reino de los gentiles. Ahora vean ustedes, Dios libertó a su pueblo Israel y los llevó a una tierra prometida. Vean ustedes, siempre en el programa de Dios, cuando Él lo lleva a cabo, está Dios, Él envía un mensajero, un profeta, está un mensaje que corresponde para ese tiempo, está un pueblo escogido de Dios en el cual Él llevará a cabo esa obra, y está una promesa de una tierra prometida, de un lugar prometido a donde Él llevará a su pueblo. Ahora, este primer éxodo lo encontramos en la Escritura como algo milagroso, pues en realidad fue algo milagroso, pues Dios estaba manifestándose en ese tiempo a través de un hombre, a través de carne humana, y por esa causa las cosas que Moisés hablaba llegaban a cumplimiento, llegaban a realizarse, porque era esa palabra creadora en un hombre para llevar a cabo ese programa divino correspondiente para ese tiempo. Ahora, ese fue el primer éxodo, el cual actualmente lo encontramos en la Escritura como una historia maravillosa del programa de Dios para el tiempo aquel. Luego encontramos otro tiempo en donde Dios llevó a cabo una gran liberación para su pueblo, y fue en el tiempo del Señor Jesucristo. Tenemos que entender que Moisés fue un profeta dispensacional, y también el Señor Jesucristo fue un profeta dispensacional. Hay profetas dispensacionales y hay profetas de edades que aparecen en una dispensación, en diferentes edades de esa dispensación. Cuando apareció el Señor Jesucristo, apareció conforme a la promesa divina correspondiente para ese tiempo, pues Dios había prometido a través de los profetas del Antiguo Testamento que Él enviaría al Mesías, y sería Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios, el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, había prometido visitar este planeta Tierra en un cuerpo humano, y ese cuerpo nacería de una virgen, y ese sería Dios con nosotros. Por eso también dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamarás su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Muchas personas todavía no saben quién es el Señor Jesucristo. No saben que es Dios manifestado en carne humana, como dijo el apóstol San Pablo: grande es el misterio de la piedad, Dios ha sido manifestado en carne. Por eso también el apóstol San Juan dice en su evangelio, en el primer capítulo y dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice: y Él estaba en el principio con Dios. Dice también: por Él fueron hechas, o sea, creadas todas las cosas, y sin Él nada de lo hecho fue hecho, nada fue creado sin Él, porque el verbo era nada menos que Dios, el creador de los cielos y de la tierra, el cual estaba manifestado creando todas las cosas,
en un cuerpo teofánico que Él sí había creado. Lo primero que Dios creó fue su propio cuerpo teofánico, un cuerpo de otra dimensión, de la sexta dimensión, pues Dios habita en la séptima dimensión. Pero Dios, en su programa de creación, Él mismo se incluyó en ese programa. Por lo tanto, Dios tiene la principal parte en su programa de creación. Él mismo se creó un cuerpo de la sexta dimensión y desde ese cuerpo creó todas las cosas. Y luego en su programa estaba el tener, por creación divina, un cuerpo de carne, así como nosotros tenemos un cuerpo de carne. Y eso Dios lo obtuvo cuando tuvo aquel cuerpo nacido de la Virgen María. Emmanuel, Dios con nosotros en un cuerpo humano para llevar a cabo el programa de redención. Por eso le acusaban al Señor Jesucristo y le decían: nosotros no te acusamos por las buenas obras que tú haces ni te condenamos, sino porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y Él les dijo: ¿y acaso no dice en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Y si dijo dioses aquellos a los cuales es hecha palabra de Dios, la escritura no puede ser quebrantada. Así es que lo estaban acusando injustamente, porque Él era Emmanuel, Dios con nosotros, visitando la raza humana, el ser humano que se encontraba en una condición caída desde la caída en el huerto del Edén. Porque Dios, cuando creó al ser humano, al hombre, allá en el Edén, lo creó para vivir eternamente. Por eso Dios le dijo a Adán: tú puedes comer de todos los árboles del huerto, pero del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ese día morirás. Si no comía, viviría eternamente. Pues Dios lo creó para vivir eternamente. Y el programa divino es para que el ser humano viva eternamente. Así es que el ser humano, allá en la caída del huerto del Edén, cayó de la vida eterna. Y por esa causa, luego de la caída, todos los seres humanos que nacen en este planeta Tierra no aparecen como apareció Adán, que vino por creación divina, su cuerpo físico, sino que cada ser humano luego de la caída viene por la unión de un hombre y de una mujer. Cada persona viene por la unión de papá y mamá, y por eso al nacer en este cuerpo físico, luego tiene que morir, porque no fue un cuerpo creado por Dios, sino que fue engendrado por papá en mamá, y por esa causa es mortal. Pero Él ha prometido para sus hijos libertar a todos sus hijos de esta situación terrena, para que cada hijo de Dios viva eternamente. Ahora, el Señor Jesucristo, cuando apareció en este planeta Tierra, vino para solucionar el problema, para pagar el precio y quitar el pecado del mundo. Así es que Él vino en un cuerpo creado por Dios en el vientre de María. Y por esa causa Él podía decir: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Y así hizo. Él la puso allá en la cruz del Calvario y la tomó el día que resucitó. Él dijo: porque si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Si el Señor Jesucristo, en el tiempo correspondiente en que Él murió, no hubiera aceptado morir en la cruz del Calvario, ¿qué hubiera pasado? El juicio divino hubiera caído sobre todo ser humano, porque se estaba viviendo en el ciclo divino del juicio de Dios sobre la raza humana. Por eso Él dijo: si no cae en tierra y muere el grano de trigo, que es el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, Él solo queda. Todos los seres humanos hubieran muerto en ese tiempo por el juicio divino. El día que murió el Señor Jesucristo fue el día en que todo ser humano tenía que morir. Fue el día en que el juicio de Dios cayó
Pero como el Señor Jesucristo tomó el lugar suyo y el mío, el lugar de todo ser humano, todo ese juicio divino cayó sobre el Señor Jesucristo. Él se hizo pecado por nosotros. Él tomó el pecado nuestro. Así es que Él tenía todo el pecado de todo ser humano. Lo tomó, pagó el precio, murió por cada uno de nosotros. Y fue a donde cada ser humano tenía que ir. Dice la Escritura que descendió al infierno. Él tuvo que ir al infierno por usted y por mí, para que usted y yo no tengamos que ir al infierno. Así es que Él pagó el precio por usted y por mí, porque para eso Él vino como Cordero de Dios. Él había sido tipificado allá en el Cordero que el pueblo hebreo sacrificaba por el pecado. Así es que todo esto que estaba en tipo y figura allá en el Antiguo Testamento con el pueblo hebreo, Él lo vino a cumplir. Porque las fiestas del pueblo hebreo y todo esto que el pueblo hebreo llevaba a cabo en el templo y durante el año son tipo y figura del programa divino que Dios lleva a cabo para llevar a cada hijo suyo de regreso a la casa celestial, a la casa de nuestro Padre celestial. Es un programa de redención. Redimir es volver al lugar de origen, y Él ha preparado un programa para que cada hijo de Dios se regrese a la casa de su Padre celestial. Ahora podemos ver la primera venida del Señor, podemos ver todo lo que ocurrió allá, podemos ver el propósito de su primera venida, lo cual no pudieron comprender en aquel tiempo las personas que vivieron en el tiempo del Señor Jesucristo. Pero con todo y eso, Dios llevó a cabo el programa de la primera venida del Señor Jesucristo como Cordero de Dios y quitó el pecado del mundo, preparando así y haciendo así el camino de regreso para los hijos de Dios, de regreso al lugar de origen, a la eternidad. Porque los hijos de Dios son hijos de la eternidad. Pero estamos en la actualidad en un cuerpo temporero, un cuerpo mortal, porque se está llevando a cabo un programa para todo hijo de Dios regresar a la casa de nuestro Padre celestial. Ahora, el Señor Jesucristo en su tiempo, siendo el profeta mensajero de una nueva dispensación, podemos ver que Él comenzó a llamar al pueblo a un nuevo mensaje, a una nueva dispensación, de lo cual las personas de aquel tiempo no entendían, pero el Señor Jesucristo, que fue el mensajero para ese tiempo, sí lo comprendía. Por eso Él decía: a todos los trabajados y cansados, venid a mí, que yo os haré descansar. Él estaba llamando a la gente a un nuevo mensaje y a una nueva dispensación. Y las personas que estaban saliendo y estaban recibiéndolo a Él, estaban en un nuevo éxodo para llegar a una tierra prometida. La tierra prometida del pueblo hebreo, la tierra de Israel, vino a ser tipo y figura de una nueva tierra en el segundo éxodo que dirigió el Señor Jesucristo. La tierra prometida era para ese segundo éxodo el bautismo del Espíritu Santo, el cual recibieron el día de Pentecostés, 120 personas que estaban allí esperando el cumplimiento de esa promesa. Y en nuestro tiempo ya nos encontramos en un nuevo éxodo, en el tercer éxodo hacia una tierra prometida. La tierra prometida de este tercer éxodo es un nuevo cuerpo. Estos cuerpos pertenecen y son de la tierra. Por eso cuando la persona muere, se dice, cuando se le dicen las últimas palabras a este cuerpo: del polvo fuiste tomado, al polvo volverás. Pero Dios ha prometido un nuevo cuerpo, un cuerpo eterno para cada hijo de Dios. Él ha prometido para su pueblo un cuerpo eterno donde cada hijo de Dios vivirá por toda la eternidad y nunca se pondrá viejo.
ese cuerpo siempre estará con la apariencia de 18 a 21 años. Será un cuerpo en donde la flor de la juventud será vista por toda la eternidad, en donde no habrán lágrimas de tristeza ni de dolor, sino son una sonrisa de alegría todos los días de nuestra vida en la eternidad. Él ha prometido enjugar, secar toda lágrima de nuestros ojos. En ese nuevo cuerpo no habrá motivo para sufrir, no habrá motivo para llorar. Todo será alegría, felicidad, juventud, paz. Todo será la parte positiva para los hijos de Dios. Por eso la creación gime a una y aún está de parto esperando esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios en un cuerpo eterno, en donde también toda la creación será libertada de la esclavitud en la cual se encuentra esa esclavitud de corrupción. Los árboles, los animales y todas las cosas mueren porque están en esa condición de esclavitud, así como el ser humano. Pero el ser humano será restaurado a la vida eterna, y con la restauración de los hijos de Dios a la vida eterna, toda la creación será restaurada a vida eterna. Los árboles nunca más morirán, los animales tampoco, porque el ser humano habrá regresado a la vida eterna en la restauración del ser humano a la eternidad. Ahora las cosas no ocurren así porque sí. Dios es el que lleva a cabo ese programa. Y para todo hijo de Dios regresar a la vida eterna, regresa a la vida eterna por ese programa divino que Él lleva a cabo en este tiempo final. Y Él en este tiempo final llama a cada hijo suyo a ese programa divino para su regreso a la casa de nuestro Padre Celestial. Por eso el Señor Jesucristo, hablando de este tiempo final en donde Él llamaría, juntaría, recogería a todos sus hijos para el regreso a la casa de nuestro Padre Celestial, Él dijo que enviaría, ¿quién? El Hijo del Hombre, sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarían a todos los escogidos, comenzando con los escogidos de entre los gentiles y luego también continuando con los escogidos de entre los hebreos, que son 144,000 hebreos. En este tiempo final, ese ministerio de los ángeles del Señor, que es el ministerio de los 2 olivos, de los 2 candeleros de Apocalipsis capítulo 11 y también de la profecía de Zacarías, es el ministerio de Moisés y Elías repitiéndose en este tiempo final. El ministerio de Elías estuvo aquí en la tierra hace miles de años atrás, por primera vez en Elías Tisbita, y luego estuvo por segunda vez en Eliseo, el cual le dijo a Elías: lo que yo quiero es que venga sobre mí la doble porción del Espíritu que está en ti. Y vino sobre Eliseo cuando Elías ascendió al cielo en un carro de fuego o platillo volador, que es el nombre moderno que se le da a los carros de fuego de la Biblia. Y luego de esa segunda manifestación en Eliseo, vino ese espíritu ministerial de Elías en Juan el Bautista. Por eso el arcángel Gabriel le dijo al padre de Juan, le dijo que él vendría en el espíritu y virtud de Elías. Por esa causa también cuando los discípulos del Señor Jesucristo le preguntaron a Jesús: ¿y no es necesario que Elías venga primero y restaure todas las cosas? El Señor Jesucristo les dijo: ya Elías vino y no lo conocieron, e hicieron de él todo lo que quisieron, lo decapitaron. Y ellos entonces entendieron que él les estaba hablando de Juan el Bautista, porque una cosa es el espíritu ministerial de un profeta y otra cosa es la persona como individuo.
Así es que Juan el Bautista era Elías en su ministerio, pero como persona era Juan el Bautista. Igual que Eliseo. Eliseo era Elías en cuanto a ese espíritu ministerial, pero en cuanto a persona, él era Eliseo. Ahora ya hemos visto el espíritu de Elías ministrando 3 veces, en Elías Tisbita, en Eliseo y en Juan el Bautista. La 4ª vez que ministró el espíritu de Elías fue en el 7º mensajero de la 7ª edad de la iglesia gentil, la edad de la Odisea, y fue ese mensajero como individuo el reverendo William Branham de Norteamérica. Luego la 5ª vez en que ese espíritu ministerial de Elías es manifestado aquí en la tierra para ministrar la palabra de Dios al pueblo es en el tiempo en que aparece ministrando la palabra juntamente con el espíritu ministerial de Moisés. Este espíritu ministerial de Elías estará en el ángel del Señor Jesucristo, que él ha dicho: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Y en esa 5ª manifestación llevará a cabo la obra correspondiente para este tiempo final, la obra correspondiente para este tercer éxodo, juntamente con el espíritu y virtud de Moisés. Y será la 2ª vez en que el espíritu ministerial de Moisés estará manifestado en este planeta Tierra en un ser humano, porque ha llegado el tiempo para Dios también tratar con el pueblo hebreo. Ninguna persona ha podido a través de la historia del cristianismo convertir el pueblo hebreo al cristianismo. ¿Y por qué? Porque el pueblo hebreo no habrá de recibir el mensaje de la 2ª dispensación, sino el mensaje de la 3ª dispensación, el cual trae el ángel del Señor Jesucristo predicando el evangelio del reino. El evangelio del reino representado en la gran voz de trompeta, llamando y juntando a todos los escogidos, comenzando con los escogidos de entre los gentiles y luego continuando con los escogidos de en medio del pueblo hebreo. Por eso en Apocalipsis capítulo 7 y verso 2 aparece este ángel mensajero para llamar y juntar a todos los escogidos y sellar a los escogidos en sus frentes. Dice en Apocalipsis capítulo 7 y verso 2: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y en el capítulo 14 encontramos estos 144,000 escogidos del pueblo hebreo sellados en sus frentes. Y veamos lo que ellos tendrán en sus frentes cuando hayan sido sellados. Y veamos también dónde son colocados estos escogidos. Dice en Apocalipsis capítulo 14 verso 1: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. Ahora vean que el ángel con el sello del Dios vivo, que viene para llamar, juntar y sellar a todos los escogidos, los sella en la frente. En los tiempos antiguos, los hombres, los seres humanos y estas personas y reyes de aquel tiempo tenían un sello, un anillo, y con ese anillo, con ese sello sellaban los documentos, y así también es Dios. Él sella todos los escogidos con su sello. En el sello estaba el nombre del rey, y en el sello del Dios vivo está el nombre del Rey de reyes y Señor de señores, que es Dios. Por esa causa, este ángel, cuando viene con el sello del Dios vivo para llamar y juntar a los escogidos de entre los hebreos,
Él los llama, los junta con el mensaje de gran voz de trompeta y los sella en sus frentes, revelándole el nombre eterno de Dios y nombre nuevo del Señor Jesucristo. Esto es para los hebreos, pero los escogidos entre los gentiles entonces preguntan: ¿y qué será con nosotros? ¿Qué hará con nosotros ese ángel con el sello del Dios vivo, el cual es el ángel del Señor Jesucristo, que viene dando testimonio de estas cosas? Los escogidos en medio de los gentiles tienen la promesa también de ser sellados con el sello del Dios vivo. En Apocalipsis capítulo 2 y verso 17, aquí habla de este ángel que recibe ese sello del Dios vivo. Dice Apocalipsis capítulo 2 verso 17, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Y quién recibirá ese nombre nuevo del Señor Jesucristo? ¿Quién recibirá esa piedrecita y ese nombre? Hemos visto en el capítulo 7 que ese, siendo el sello del Dios vivo, lo recibe ese ángel que sube del nacimiento del sol. Así es que un ángel, un mensajero, un profeta mensajero recibe esa piedrecita blanca que es la segunda venida del Señor. Es la piedrecita que vio Daniel en la interpretación que le dio al rey Nabucodonosor. La piedra que fue cortada no con manos, que vino e hirió a la imagen en los pies de hierro y de barro cocido. Esa imagen representa el reino de los gentiles, que comenzó con el rey Nabucodonosor y termina en el tiempo final con el reino de la bestia, del anticristo, el cual será herido en este tiempo final por la segunda venida del Señor. Así es que esa piedrecita blanca, el Señor en su segunda venida trae un nombre nuevo que ninguno conoce sino aquel que recibe esa piedrecita blanca, aquel mensajero, aquel profeta mensajero que recibe la segunda venida del Señor. Ahora, ese nombre es el nombre nuevo del Señor. Por eso dice que tiene escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce. Si usted le pregunta a todas las religiones desde el principio de la raza humana hasta este tiempo final, las religiones todas, cuando usted le pregunta cuál es el nombre eterno de Dios, ninguna religión sabe. Los teólogos también dicen que es un nombre oculto, el cual nunca ha sido revelado. Porque ese nombre eterno de Dios está prometido para ser revelado en el tiempo final. Ese es el nombre del Señor Jesucristo, el nombre nuevo del Señor. Vamos a leer aquí en Apocalipsis capítulo 3 y verso 12. Dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios, y mi nombre nuevo. Hay personas que no saben que el Señor Jesucristo tiene un nombre nuevo. Ese nombre nuevo Él lo recibió cuando subió, ascendió al cielo victorioso. Él recibió ese nombre nuevo. Ese nombre nuevo es el nombre eterno de Dios, que no fue revelado a los seres humanos en generaciones y dispensaciones pasadas, pero que Él promete escribir en la frente, escribir en el vencedor, ese nombre eterno de Dios y nombre nuevo del Señor Jesucristo, que es el nombre de la nueva Jerusalén, de la Jerusalén celestial. Ahora, ese nombre será escrito en el vencedor. El vencedor recibirá esa piedrecita blanca con ese nombre nuevo. Ese vencedor será el ángel del Señor Jesucristo, el cual recibirá esa piedrecita blanca y con esa piedrecita ese nombre nuevo. Por eso en Apocalipsis capítulo 7 presenta a ese ángel con el sello del Dios vivo, para llamar, juntar y sellar a todos los escogidos. Por eso
Juan, el discípulo amado, en la revelación apocalíptica, en el capítulo 19 y también en el capítulo 22, trató por 2 ocasiones de adorar delante del ángel que le mostraba esta revelación apocalíptica durante el lapso de tiempo de 2 años, y el ángel le dijo: mira que no lo hagas, yo soy siervo contigo y con tus hermanos, por lo tanto, adora a Dios. Es que Juan, el discípulo amado, vio toda esta manifestación del Señor, todas estas cosas que estaban siendo manifestadas por el Señor Jesucristo en su ángel mensajero, y lo vio llevando a cabo al Señor Jesucristo por medio de su ángel mensajero ese tercer éxodo, ese llamado y recogimiento de todos los escogidos con gran voz de trompeta, y sellando a todos los escogidos con el sello del Dios vivo. Esa es la forma en que Dios lleva a cabo su obra en este tiempo final, para beneficio de todo ser humano, para beneficio de todo hijo de Dios, para beneficio del pueblo de Dios, en el tiempo en que Él está libertando a su pueblo. Este tercer éxodo llevará a cada hijo de Dios a la tierra prometida del nuevo cuerpo. Ya no será una tierra corruptible, un cuerpo corruptible el que hemos de tener, sino un cuerpo eterno, el cual Dios diseñó para cada uno de sus hijos desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, será un cuerpo perfecto en el cual cada hijo de Dios tendrá las dos conciencias juntas, y entonces podrá vivir eternamente y estará usando el 100% del cerebro, lo cual en la actualidad en estos cuerpos mortales solamente estamos utilizando un 10% escasamente. Ese 10% que utilizamos ni lo usamos muy bien. ¿Cómo será con un 100%, un 100% siendo utilizado por el ser humano? Si con el 10% el ser humano ha llegado hasta la luna con sus inventos científicos, y aún enviado cohetes, y aún enviado seres humanos más allá de la luna, pues yo les digo a ustedes que con el 100% del cerebro siendo utilizado, teniendo un cuerpo eterno, incorruptible, y un cuerpo de la sexta dimensión que se llama un cuerpo teofánico, unido a ese cuerpo, llegaremos más allá de las estrellas, y aún pasaremos por todas las dimensiones, visitaremos las diferentes dimensiones que existen, porque hay personas que todavía no saben que hay diferentes dimensiones, y no se dan cuenta que cuando el ser humano llega a este planeta Tierra y nace en un niñito, en un infante, pues de algún lugar ha llegado de otra dimensión. Los hijos de Dios pues han venido de la dimensión de Dios para vivir en esta tierra por un lapso de tiempo, porque se está llevando a cabo en este planeta Tierra un programa divino del cual forma parte esa persona, ese hijo de Dios que viene de la dimensión de Dios. Y cuando aparece en esta tierra y el programa de Dios se lleva a cabo, él escucha ese programa y dice: esto era lo que yo estaba esperando, porque ha venido de una dimensión divina, por lo tanto pertenece a un programa divino, y escucha ese mensaje que da testimonio de ese programa divino que se lleva a cabo en el tiempo en que esa persona está viviendo. Ahora, ¿qué hubiera hecho usted y qué hubiera deseado usted si hubiera vivido en el tiempo de Noé? Pues estar con Noé, creer el mensaje de Noé, ayudarle a Noé, aunque fuera para darle los clavos y darle un pedacito de madera o darle una poquita de agua, un poquito así de agua, porque
ni aun un vaso de agua fría o fresca perderá la recompensa. Así es que hubiera también usted entrado al arca y no hubieran sido entonces 8 personas, sino hubieran sido 9 personas con usted. Y si todos nosotros decimos lo mismo, hubiéramos dicho: Noé, el arca es muy pequeña porque somos muchos los que estamos creyendo ese mensaje que parece a la mente humana es un mensaje inconcebible. Una mente humana no puede concebir esa clase de mensaje, porque en el tiempo de Noé no llovía, no caía agua como cae en nuestro tiempo, sino que de la tierra subía un vapor y con eso se regaba toda la tierra. Y Noé estaba anunciando un diluvio cuando ni siquiera caía una llovizna. Era un vapor que subía de la tierra, pero no era Noé el que estaba diciendo que iba a caer un diluvio. Fue Dios el que le dijo a Noé que vendría un diluvio para juicio y destruir a la raza humana, porque la raza humana había hecho lo incorrecto delante de Dios. Ahora vea que no valió religiones, sectas religiosas, no valió lo mucho que las personas pudieran orar o decir que creían en Dios, porque como en nuestro tiempo, todas las personas de aquel tiempo también tenían sus diferentes religiones, tenían sus diferentes formas para adorar a Dios, y tenían muchas religiones y sectas religiosas. Pero eso no es lo que cuenta delante de Dios. Lo que cuenta delante de Dios es su programa para ese tiempo, aunque parezca algo inconcebible. Pues siempre el programa de Dios será inconcebible a la mente humana. ¿Por qué? Porque no fue concebido por mente humana, sino por la mente de Dios. Vean ustedes que a través de la historia, la causa por la cual han perseguido a los profetas que Dios ha enviado ha sido porque no han podido la gente concebir que eso que ese hombre de Dios, ese profeta está predicando sea la verdad, porque no puede ser concebido por la mente humana, porque ha sido concebido por una mente superior a la mente humana, por la mente de Dios. Y con esa mente divina solamente los profetas son los que tienen comunicación, contacto, porque Dios los envía con las dos conciencias juntas para poderse comunicar con Dios, para poder escuchar a Dios, para poder ver en la dimensión de Dios y para poder recibir el mensaje y programa que corresponde para ese tiempo y darlo a conocer a los seres humanos que viven en esta tierra. Por eso dice: porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Ve usted que no es por lo mucho que una persona ayune, ore o que sea muy religioso, no, sino Dios revela sus secretos correspondientes a cada tiempo a través de un profeta mensajero. El secreto que Dios reveló en el tiempo de Noé era un secreto inconcebible a la mente humana, pero era el programa de Dios para aquel tiempo, porque había llegado la raza humana en el programa de Dios al juicio divino. Y Dios no envía juicio sobre la raza humana sin antes avisarle a la raza humana lo que ha de acontecer. Esa es la misericordia de Dios todavía extendiéndose un poquito más para que los seres humanos sepan lo que viene y tengan la oportunidad de arrepentirse y tengan la oportunidad de ver cuál es el programa de Dios para ese tiempo y así puedan escapar del juicio de Dios. Aunque Dios anuncie a un profeta y ese profeta lo anuncia al pueblo que ha de venir una destrucción, un juicio divino, siempre Dios dejará una puerta abierta, una oportunidad de escapar de esos juicios divinos. Y la puerta abierta en aquel tiempo era la puerta del arca, que el que por esa puerta entraba y se quedaba allá adentro en el momento en que Noé entró, vendría el diluvio y no lo destruiría. Pero las personas de aquel tiempo pensaron que lo que Noé estaba diciendo no era la verdad y no pudieron creer, fueron incrédulos al mensaje de Noé. Y el Señor Jesucristo dijo que para este tiempo final sería como fue en los días de Noé, que no conocieron. Y vino el diluvio y se los llevó a todos. Bueno, en aquel tiempo tenían un conocimiento muy amplio de todas las cosas, de la política,
de las religiones, de la economía, de la cultura, de las artes, de las ciencias, pero les faltaba el conocimiento más importante, el conocimiento del programa de Dios para aquel tiempo. Y ese conocimiento solamente lo tenía el profeta Noé para darlo a conocer a los seres humanos, el cual parecía algo inconcebible, algo que no tenía sentido, pero era lo que todo ser humano necesitaba conocer para evitar ese juicio divino que vendría y escapar de ese juicio en el arca. Solamente 8 personas escaparon en el arca porque solamente 8 personas tenían ese conocimiento de ese juicio que vendría y sabían la forma de escapar de ese juicio divino. Los demás, aunque tenían muchas riquezas, muchos conocimientos y tenían todo lo que tiene también esta generación, no pudieron escapar del juicio del diluvio. Así es que vea usted que lo que cuenta delante de Dios es el programa que Él lleva a cabo en cada edad, en cada generación, en cada dispensación. Lo demás corresponde a la vida diaria de los seres humanos. Les puede ayudar en la vida diaria, pero en cuanto al programa divino, lo único que le ayuda al ser humano es el conocimiento de ese programa divino para saber lo que debe hacer en ese tiempo conforme al plan que Dios tiene para ese tiempo. Ahora, vean ustedes cómo son las cosas delante de Dios. En el tiempo de Jesús también usted puede ver que no era a qué religión la persona pertenecía o a qué secta religiosa, sino era seguir al Señor Jesucristo, creer su mensaje. Y Él dijo: si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O sea que no había escapatoria, no había lugar de decir como ellos decían: nosotros somos hijos de Abraham, nosotros tenemos un Padre que es Dios, nosotros creemos a Moisés. Jesús les dijo: si ustedes creyeran en Moisés, ustedes creerían en mí, porque Moisés habló de mí. Así es que es lo que Dios está llevando a cabo en el tiempo en que uno vive, lo que tiene valor delante de Dios para vida eterna. Lo demás es algo de acá, de la tierra. Por esa causa, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios en el programa que corresponde para el tiempo en que usted está viviendo. Muchas personas dicen: si yo hubiera vivido en el tiempo de Noé, yo hubiera creído en Noé. Pues no se preocupe, si usted hubiera creído en Noé, usted creerá en este tiempo, en el programa que Dios tiene para este tiempo, y usted seguirá ese programa, porque usted es un creyente, no importa en la edad o dispensación o generación en que usted viva. Un hijo de Dios es un hijo de Dios porque viene de la dimensión de Dios, y el que es de Dios, la voz de Dios oye. La voz de Dios, el mensaje de Dios que da a conocer el programa que corresponde al tiempo en que la persona está viviendo. Ahora, hay personas que, como les dije, no saben que hay otras dimensiones. Hay otras dimensiones. Cuando el ser humano viene a esta tierra, viene de una dimensión. Cuando muere, se va a una dimensión. Hay 2 dimensiones a las cuales un ser humano puede llegar, a una u a otra. Está la sexta dimensión, que es la dimensión a donde van todos los que han creído en el Señor Jesucristo, han sido redimidos con su sangre. Y se les llama a esa dimensión el paraíso. Está también la quinta dimensión, a donde van los pecadores, los que no han recibido y han creído en el Señor Jesucristo como su Salvador. Esa dimensión, quinta dimensión, se le llama también el infierno, a donde ninguna persona quiere llegar. Ahora, no hay solamente esas 2 dimensiones. Nosotros estamos viviendo en 3 dimensiones: tiempo, materia y luz, o luz, materia y tiempo. Y luego está la cuarta dimensión,
que es la dimensión de las ondas, en donde funciona la radio y la televisión, y donde nuestra voz, luego de ser hablada, permanece y algún día aparecerá delante de Dios en el juicio divino. Y está la quinta dimensión que ya les dije, que es el infierno. Está la sexta dimensión, que es el paraíso. Y está la séptima dimensión, en donde Dios habita, en donde vive Dios. Esa es una dimensión eterna. Por eso cuando los científicos han enviado hacia las estrellas estos cohetes con personas, no han visto a Dios, no han encontrado a Dios, porque Dios está en otra dimensión. Pero los hijos de Dios llegarán a esa dimensión divina, a la casa de nuestro Padre Celestial. Nos encontraremos con Él en esta dimensión divina y viviremos con Dios. Y desde esa dimensión divina nos moveremos a las demás dimensiones existentes y llevaremos a cabo la obra correspondiente para otras generaciones que han de venir. Pues Él dice que somos reyes y sacerdotes y reinaremos con Cristo por 1000 años durante ese reino milenial que ha de ser establecido aquí en la tierra y luego por toda la eternidad. Y aún más, dice que los santos, los hijos de Dios, juzgarán al mundo, y no solamente al mundo, sino que también juzgarán a los ángeles que cayeron, que fueron dirigidos en esa rebelión en contra de Dios por el arcángel Luzbel, que hoy en día lo conocemos por el nombre de diablo y de Satanás. Así es que hay trabajo por delante para todos los hijos de Dios, para el milenio y para toda la eternidad. Todo el programa divino, no solamente de este planeta Tierra, sino de los cielos, de todas esas estrellas y todas las dimensiones, estará llevándose a cabo por Dios y sus hijos conforme a su programa. Aquí en la tierra estamos para vivir una temporada en estos cuerpos terrenales. Por eso Dios nos ha dado un corto tiempo. En el corto tiempo que nos da, a algunos les da 20, 30, 40, 50, 60, 70 y algunos hasta 80 años para vivir en la tierra. Algunos hasta llegan a 100 años. Pero no importa la cantidad de años que viva la persona, lo importante es que esos años que viva, los viva en el programa de Dios que corresponde al tiempo en que la persona está viviendo. Porque ¿de qué le vale al hombre si granjeare todo el mundo y luego pierde su alma? De nada le ha valido vivir en este planeta Tierra, porque vivió en esta tierra en un cuerpo temporero y no aprovechó bien el tiempo y no vivió en el programa divino, que es el programa que le da derecho a la vida eterna. No hay otro programa que le dé derecho a la vida eterna. Por esa causa tenemos que aprovechar bien el tiempo que Dios nos ha dado para vivir en este planeta Tierra y vivir nuestros días en el programa divino y así asegurar nuestra vida eterna. En este tiempo en que vivimos está abierta la fuente del agua de la vida. Él dijo en Apocalipsis capítulo 21 verso 6, Él dijo: al que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de la vida. Y también en Apocalipsis capítulo 22 y verso 17, Él dice: el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tenga sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. El que quiera, porque todo ser humano tiene el libre albedrío, por lo tanto cada persona es responsable por sí misma y tiene la oportunidad de recibir o de rechazar el agua de vida que le da derecho a vivir eternamente. El agua de vida del mensaje de gran voz de trompeta que en este tiempo está siendo proclamado, porque Dios está libertando a su pueblo en este programa de liberación para su pueblo, en donde seremos aún libertados de este cuerpo mortal físico y pasaremos a poseer un cuerpo eterno, porque este será transformado, y los muertos en Cristo que murieron en tiempos pasados y en edades pasadas resucitarán en un cuerpo incorruptible, en un cuerpo eterno, para vivir eternamente.
Todo esto porque tienen derecho ellos a la vida eterna, porque recibieron el mensaje correspondiente para su edad. Y nosotros seremos transformados porque tenemos derecho a esa transformación de nuestro cuerpo. Tenemos derecho a poseer un cuerpo eterno porque hemos recibido el mensaje de gran voz de trompeta, el mensaje de la trompeta final, como dice el apóstol San Pablo. Dice de la siguiente manera: como hemos traído la imagen del terrenal de Adán, traeremos también la imagen del celestial, del Señor Jesucristo. Y dice también, eso fue en 1 Corintios capítulo 15, verso 49. Y en Romanos capítulo 8, verso 29 dice: porque a los que antes conoció, ¿antes de qué? Antes de la fundación del mundo, allá en la séptima dimensión, en la dimensión de Dios, en la eternidad, a los que antes conoció también los predestinó. Así es que no es una cosa que por casualidad ocurre, sino algo ya predestinado. El que es hijo de Dios ha sido hijo de Dios toda la eternidad, porque es hijo del Padre Celestial, que es eterno, y un hijo de Dios pues también es eterno, viene de Dios. Así es que a los que antes conoció también los predestinó para que sean hechos conforme a ¿quién? A la imagen de su Hijo, a la imagen del Señor Jesucristo. El ser humano en la caída y en el huerto del Edén perdió esa imagen divina de ser a imagen y semejanza de Dios, y recupera esa imagen y semejanza divina en este tiempo final, en el tiempo en que Dios está libertando a sus hijos para regresar a la eternidad con vida eterna y con un cuerpo eterno a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Así es que el programa para ese regreso a la eternidad y a un cuerpo eterno está aquí establecido en la Escritura. San Pablo dice: he aquí os digo un misterio. Es un misterio del reino de Dios. Dice: he aquí os digo un misterio. 1 Corintios capítulo 15, versos 51 y 52. He aquí os digo un misterio: todos ciertamente no dormiremos, no moriremos, mas todos seremos transformados. O sea, tendremos un cuerpo eterno, mas todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque será tocada la trompeta y los muertos resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. A la final trompeta. Cuando Dios habla a los seres humanos, habla a través de un hombre, de un profeta, y cuando Él habla, esa es la trompeta de Dios. Ese es el mensaje de trompeta para una generación, o para una edad, o para una dispensación. Y aquí dice que será a la final trompeta, porque ya en otras ocasiones Dios ha estado hablando a través de sus diferentes profetas, pero será a la final trompeta, será el mensaje final, en el final mensaje de Dios a través de su ángel mensajero, llamando y juntando a todos los escogidos con gran voz de trompeta. Luego que sean llamados y juntados, recogidos todos los escogidos, tendrá que venir la resurrección de los muertos, porque todos los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios, el mensaje final del Señor Jesucristo por medio de su ángel mensajero, y resucitarán. Y luego nosotros los que vivimos seremos transformados conforme a la promesa de Dios. ¿Ve usted que usted no puede esperar una cosa a menos que no sea conforme al programa de Dios? Hay personas que pueden esperar la transformación de su cuerpo, pero la transformación del cuerpo de cada hijo de Dios no puede venir a la persona si primero no escucha la trompeta final. Es uno de los grandes misterios del reino de Dios. Pero el Señor Jesucristo dijo, cuando le preguntaron por qué tú les hablas a las personas por parábolas y a nosotros nos hablas abiertamente, Él les dijo: porque a vosotros es concedido conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido.
Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque muchos de los profetas y de los justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. ¿Y qué estaban viendo ellos? ¿Y qué estaban escuchando ellos? Que desearon ver los profetas y desearon oír los profetas. Todos los profetas y justos desearon ver al Mesías en su venida. Y todos los profetas y justos desearon ver al Mesías predicando el año de la buena voluntad de Jehová. Y no lo oyeron, solamente lo vieron y lo escucharon en visiones y en sueños. Y desearon verlo en realidad. Y los discípulos del Señor estaban viendo lo que todos los del pasado habían deseado ver y escuchar. Estaban viendo al Mesías, al Señor Jesucristo, allí el Mesías, en medio de ellos, el cumplimiento de la profecía mesiánica cumplida en medio de ellos. Y era una bienaventuranza grande ver el cumplimiento de la primera venida del Señor. Como es una bienaventuranza grande ver la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando y juntando a todos los escogidos con gran voz de trompeta. Y era una bienaventuranza grande escuchar al Mesías predicando el mensaje del año de la buena voluntad del Señor, aunque no era bien recibido en los círculos religiosos de aquel tiempo. Pero las personas que lo recibían eran bienaventurados. Porque una cosa, cuando es bien recibida por todo el mundo, cualquier persona la puede recibir. Porque la mayor parte de las personas se dejan llevar por la corriente de la gente. Si fulano o sutano lo recibe o lo cree, o si la mayoría cree, pues es la verdad. Pues mire, en el tiempo de Noé, la mayoría no creía. Y la mayoría, cuando vino el diluvio, fueron destruidos por el diluvio. Y una minoría de 8 personas creía lo que era correcto y entraron al arca y se salvaron. En los días de Jesús, una minoría estaba correcta y creía lo que correspondía al programa de Dios para ese tiempo. Y la mayoría estaba equivocada. Así es que no se deje llevar si la mayoría es la que ha recibido o no ha recibido. Déjese llevar por el programa de Dios que está aquí en la Escritura, por lo que Dios ha prometido para el tiempo en que estamos viviendo, y crean o no crean la mayoría lo que está ahí y en la forma en que Dios lo hace. Usted, como creyente, como hijo de Dios, que ha venido de la séptima dimensión, y siendo de la séptima dimensión, es un hijo de Dios, y el que es de Dios, la voz de Dios, la palabra de Dios, el mensaje de Dios, que es el mensaje de gran voz de trompeta, oye en este tiempo final, para nuestro regreso a la casa de nuestro Padre Celestial. Estamos ya de regreso a nuestro hogar, a la eternidad, a la casa del Padre Celestial, del Creador de los cielos y de la tierra. Hemos de regresar en este tiempo final. Él ha prometido que será en el tiempo de la trompeta final, de la gran voz de trompeta que nos recoge y nos sella con el sello del Dios vivo, y luego regresamos a nuestro hogar. Y como dijo el Señor Jesucristo, guárdalos del mundo, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Salí del Padre y vuelvo al Padre. Salí de Dios y vuelvo a Dios. Nosotros también hemos salido de Dios, hemos venido de la séptima dimensión, de la eternidad, y regresamos a la eternidad con vida eterna y con un cuerpo físico eterno, el cual recibiremos cuando los muertos en Cristo hayan resucitado. Entonces hemos de ser transformados y hemos de tener un cuerpo a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, y hemos de ser colocados en la posición más alta que un ser humano puede ser colocado, al nivel del Señor Jesucristo. Será una nueva raza, la cual comenzó con el Señor Jesucristo, a la cual usted también pertenece. Y esa será la raza que va a dirigir, a gobernar los destinos
de este planeta Tierra y de todas las galaxias, todas las estrellas del universo completo y de todas las dimensiones. Porque es un programa que Dios tiene con su familia, sus hijos. Así es que estaremos muy pronto en esa nueva fase o etapa del programa de Dios, luego que seamos transformados y tengamos ese cuerpo eterno, en donde no tendremos limitaciones, en donde todo será amor, paz, felicidad, juventud, vida eterna. Y entonces este planeta Tierra será dirigido y tendrá un reino completo aquí, dirigido por el Señor Jesucristo con sus hijos que son reyes también. Y este reino se extenderá hacia todo el universo, dirigido por el Señor Jesucristo y sus hijos. Esa es la bendición grande que Él tiene para cada uno de sus hijos en este tiempo en que Él está libertando a sus hijos, y llegará el momento en que la liberación de nuestro cuerpo también se llevará a cabo y estaremos entonces en un cuerpo eterno y se cumplirá la promesa, la palabra: sorbida es la muerte en victoria. Y entonces nunca más los hijos de Dios morirán, porque los hijos de Dios no han venido para morir, sino para vivir eternamente. Pero en este cuerpo temporero no podemos vivir eternamente, porque dice la Escritura: porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción puede heredar la incorrupción. Pero con el cuerpo eterno, el cuerpo transformado, viviremos eternamente juntos, todos en el reino de Dios por toda la eternidad. Y será de bendición para toda la creación. Por eso dice que la creación completa gime a una, y aún está de parto, esperando y deseando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, la manifestación de los hijos de Dios en cuerpos eternos, porque estamos manifestados aquí en la tierra, pero en cuerpos temporeros. Y lo que nos identifica como hijos de Dios es que oímos la voz de Dios para nuestro tiempo. Porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. La voz del Señor en cada edad y en cada dispensación la han escuchado y la han seguido los hijos de Dios. Así es que toda la creación está esperando que estemos en ese nuevo cuerpo eterno, para la creación completa ser libertada también y poder vivir eternamente, porque cuando el ser humano cayó en el huerto del Edén, la creación también cayó. Y entonces los animales y los árboles que no morían, luego vinieron a ser mortales por causa de esa caída. Pero cuando el ser humano recupera la inmortalidad en el tiempo final, luego que la trompeta final ha dado su mensaje y ha llamado y ha juntado a todos los escogidos, y los muertos han resucitado y los vivos han sido transformados, también será restaurada toda la creación a la vida eterna. Por esa causa, en Apocalipsis capítulo 10, el ángel fuerte, Jesucristo, en su segunda venida, viene con ese título de propiedad, ese librito abierto, para traerlo a la raza humana, porque es el título de propiedad de toda la creación. Sin ese título de propiedad, el ser humano no puede regresar a la vida eterna. De eso hablaremos en otra ocasión, para que todos comprendan lo que significa ese librito abierto que trae el ángel fuerte, Jesucristo en su mano, en su venida, conforme a ese programa de su venida como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. Ese es el programa que corresponde a este tiempo, para beneficio de cada persona, de cada ser humano, los cuales tienen la oportunidad de vivir eternamente conforme a ese programa. Así es que, entendiendo con lo que ya hemos hablado, que Dios está libertando a su pueblo, y en ese programa de liberación incluye la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos, entonces le damos gracias a Dios,
por el mensaje de gran voz de trompeta, por el mensaje representado en la trompeta del año del jubileo allá del pueblo hebreo, en donde se proclamaba libertad en toda la tierra, cuando regresaba toda persona a su posesión y a su familia. Estamos en el tiempo en que regresaremos a nuestra familia es del cielo, nuestro Padre es el Padre Celestial, y regresaremos a nuestra posesión con un cuerpo eterno, a la herencia que Él nos ha dado. Así es que, gracias a Dios por este tiempo en que estamos viviendo, en donde Dios está libertando a su pueblo. Este es el tiempo, esta es la edad, esta es la dispensación para cada hijo de Dios de regresar a la casa de nuestro Padre Celestial. Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo lo hubiera dicho antes, pero es así. Así es que voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así es que Él quiere que nosotros estemos en eternidad, en un cuerpo eterno, para vivir por toda la eternidad. Y por esa causa estamos en el tiempo en que Él está libertando a su pueblo. Tenemos el mensaje que proclama la liberación del pueblo de Dios. Y cuando recibimos ese mensaje, entramos a ese programa y seremos libertados del cuerpo mortal y tendremos un cuerpo inmortal conforme a su promesa. Y los muertos han de resucitar conforme a su promesa. Cuando en este tiempo de la trompeta final, en donde Dios está libertando a su pueblo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención. Muchas gracias a todas las personas que han colaborado con esta actividad. Muchas gracias a las autoridades que han concedido este lugar para esta actividad. Muchas gracias por la amabilidad de cada persona al estar aquí presente en esta ocasión, y espero que Dios les bendiga grandemente y que todos juntos regresemos a la casa de nuestro Padre Celestial, la cual es una casa de amor divino y eterno. Pasen todos muy buenas noches. Muchas gracias a todos ustedes, y quiero especialmente agradecerle al señor William Soto por haber aceptado esta invitación que le fue hecha desde acá, desde Chile, para estar en esta actividad. Y estará despidiendo el señor Patricio Lara con unas palabras de despedida. Agradecemos a Patricio también su bondad y todo lo que, la manera como nos ha atendido acá, y esperamos que Dios les bendiga grandemente. Voy a dejar al señor Patricio así como está, porque él va a dar una palabra de despedida. Damos gracias a Dios por lo que hemos escuchado en esta noche, y a la vez queremos agradecer a todas las personas que nos visitaron, especialmente a las autoridades, lo cual por intermedio de ellos queremos hacer llegar un saludo muy especial al señor Presidente de la República a través del señor Subsecretario. Así que para nosotros fue un alto honor tener a cada uno de ustedes, y si alguien desea mayor información sobre estos temas, pueden escribir a Centro Misionero de Chile, casilla 1424, correo Centro de Casilla, Santiago. También están en los párrafos del diario los dos lugares aquí en Santiago donde nos reunimos alrededor de este mensaje.
Uno es acá en la comuna de Loprado, en el pasaje Isla Coronación 6036, población Villa Manuel Rodríguez, en Loprado,